El conflicto entre Israel y Palestina es uno de los conflictos más enquistados y que más minutos de telediario han ocupado en todos los canales de televisión. Sin embargo, es un conflicto que tiene muchísima historia, y para entenderlo tenemos que irnos a sus raíces. ¿Por qué Israel y Palestina comparten territorio? ¿Cuándo empezó esta enemistad? ¿De dónde sale Hamás? Pues no os vayáis, que os lo vamos a contar todo. Lo primero es determinar quién es quién y profundizar en las diferencias entre ambos pueblos. Por un lado tenemos al Estado de Israel y por otro al Estado de Palestina, que desde 2012 es Estado observador no miembro de la ONU y que está reconocido por muchos de los países del mundo, concretamente por 147 de los 193 estados, aunque esto puede cambiar con el tiempo. Eso sí, la principal potencia del mundo, Estados Unidos, no reconoce el Estado de Palestina. Por cierto, también hay algunos países árabes que tampoco reconocen a Israel como Estado. La cuestión es que tanto israelíes como palestinos reclaman su derecho histórico a habitar las tierras de lo que hoy en día es Israel. Estas apelaciones funcionan sobre todo como relatos nacionales y religiosos, no como pruebas demográficas modernas. Los israelíes dicen que son descendientes del antiguo pueblo hebreo y que Israel es su tierra prometida, mientras que los palestinos se consideran descendientes de poblaciones asentadas allí desde hace milenios. Pero la cuestión de quién tiene el derecho histórico a poblar esas tierras quedó atrás, ya hace mucho tiempo, y las claves importantes del conflicto, a día de hoy, son otras. Para entenderlo nos tenemos que ir hasta finales del siglo XIX, cuando los territorios de Israel y Palestina formaban parte del Imperio Otomano. Es en esa época cuando nace el sionismo, y quedaros con esto porque es una palabra que va a salir muchísimo en lo que queda de vídeo. ¿Y qué es el sionismo? Pues bien, durante el auge de los nacionalismos en el siglo XIX se popularizó el concepto de un pueblo, un Estado. En esta situación surge el sionismo como un movimiento político que sostenía que los judíos eran un grupo nacional y no un grupo religioso, y que como tal tenía derecho a crear su propio Estado. A pesar de que los sionistas valoraron otras opciones, la realidad es que la cuestión de dónde crear este Estado siempre estuvo clara para ellos, en su territorio histórico, la tierra de Israel, también conocida como Sion. El tema es que los judíos nunca dejaron de añorar la vuelta a Jerusalén. Pequeñas comunidades de judíos llevaban siglos habitando la zona, y además la simpatía de los terratenientes turcos, que encontraron en el dinero y el empuje judío una forma de levantar económicamente la zona, favorecía la postura sionista. Y resulta que la tierra de la que estamos hablando era Palestina, donde vivía una mayoría de musulmanes. Sí, como no, la religión es clave en este conflicto también. A finales del siglo XIX, el sionismo se puso de moda, así que entre 1882 y 1903 se produce la primera migración masiva de judíos europeos a Palestina. Esta migración está compuesta por al menos 35.000 judíos y fue conocida como la primera Aliyá. Para el año 1895 la población en Palestina era de 500.000, de los cuales 47.000 eran ya judíos. La segunda Aliyá comenzó en 1904, momento en el que una ola de antisemitismo comenzó a recorrer Europa. Pero unos años más tarde llega uno de los momentos clave de esta historia, la Primera Guerra Mundial, con la consecuente caída del Imperio Otomano. En este momento es cuando Reino Unido toma el control de Palestina, en lo que se conoce como el Mandato Británico. Aunque aquí había un truco. Años antes de la caída del Imperio Otomano, el gobierno británico había expresado su apoyo a la creación de un hogar nacional judío en Palestina, en un documento oficial conocido como la Declaración de Balfour, que básicamente era una carta de Arthur James Balfour, ministro de Exteriores, a la comunidad de judíos británica. Con el beneplácito inglés, la migración judía a Palestina continuó creciendo a un ritmo bestial, azuzada por la ola de antisemitismo europeo que alcanzó su culmen con el auge de los fascismos en Europa. Los judíos de Palestina, que en 1882 suponían el 8% de la población y que crecieron hasta el 16,9% en 1931, pasaron a representar el 28,1% en 1936. Hubo hasta 5 olas de inmigración antes de la Segunda Guerra Mundial. Este cambio demográfico tan veloz, que por supuesto también venía con un cambio cultural y religioso en la región, empezó a ser un problema para las poblaciones árabes, y así comenzaron las primeras tensiones y conflictos violentos entre ambas comunidades. También surgió un grupo terrorista de judíos llamado el Irgun, que iniciaron una campaña de atentados contra objetivos británicos en Palestina para presionar al Reino Unido de crear un Estado de Israel. ¿Y a que no sabéis qué provocó la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto judío e incluso el antisemitismo de la Unión Soviética? Pues más migraciones a Palestina. Mientras tanto, las comunidades judías, o más concretamente sionistas, siguieron presionando al Reino Unido y en 1946 ocurrió un evento clave.
un atentado del Irgun contra la comandancia británica en Palestina, situada en el Hotel Rey David, causó 92 muertos y fue la gota que colmó el vaso. En 1947, Reino Unido, que estaba enormemente debilitado después de lo que había ocurrido en Europa, se desentendió de un territorio que en otros años había codiciado. Y como es costumbre después de prácticamente cualquier proceso de descolonización llevado a cabo por los británicos, la cosa se fue de madre. El genocidio nazi había provocado una culpa enorme en los países aliados, especialmente en los occidentales, y entre otras, esta fue una de las razones que hizo que aumentase la presión de la ONU para llegar a una solución: la partición de Palestina en dos estados, uno judío, con el 55% del territorio, y otro árabe. El liderazgo del pueblo judío aceptó, pero los árabes y los estados árabes de la región dijeron que nanay, que no les gustaba la idea. A pesar de todo esto, y de que el plan de la ONU no era vinculante, era más bien una recomendación política, este plan de partición se convirtió en la base de legitimidad internacional que usó Israel para convertirse en Estado. El 14 de mayo de 1948, el Estado de Israel fue proclamado en el territorio del que hablaba el plan de la ONU, aboliendo como primera medida las leyes antiinmigratorias británicas que impedían desde hace años la entrada legal de nuevos judíos a Palestina. ¿Y qué hicieron los árabes? Pues 2 días después de la independencia de Israel, los palestinos, apoyados por la recién creada Liga Árabe compuesta por Egipto, Siria, Líbano, Arabia Saudí y Transjordania, declararon la guerra al recién creado Estado de Israel. A los árabes les salió mal la jugada, ya que Israel no solo no perdió la guerra, sino que aumentó su territorio cerca de un 23%. Y de paso, Egipto se quedó con la Franja de Gaza y Transjordania se quedó con Cisjordania. Al finalizar la guerra, una población árabe estimada por la ONU en unas 711.000 personas se vio privada de sus hogares en las zonas controladas por Israel, en lo que se conoce como la Nakba. Por la otra parte, los judíos que quedaron en territorio árabe fueron igualmente expulsados, y a partir de aquí empezó un constante toma y daca entre Israel y los países árabes. En el 56, Israel invadió la península del Sinaí tras la nacionalización y el bloqueo del canal de Suez por parte de Egipto. Esto acaba con la ONU haciendo a Israel retirarse para crear una zona desmilitarizada en torno al canal de Suez. En 1967, Israel es atacada por Egipto, Siria, Jordania e Irak. En este enfrentamiento, Israel demuestra una gran superioridad militar y ocupa la península del Sinaí de nuevo, además de los territorios palestinos de Cisjordania y los altos del Golán que eran sirios. En 1973, los árabes vuelven a la carga en la llamada Guerra del Yom Kippur para recuperar los altos del Golán y la península del Sinaí. La victoria militar fue de Israel, aunque esta vez les costó un poquito más. Tras los acuerdos de paz con Egipto en el 79, Israel devolvió el Sinaí a Egipto, pero los territorios palestinos, como Gaza, Cisjordania o Jerusalén Este, permanecieron bajo ocupación. En 1982, Israel invadió el sur del Líbano, con el objetivo de frenar las incursiones de guerrilleros palestinos en suelo israelí. Ante semejante enemigo, los palestinos poco podían hacer. Israel, desde su independencia, intentó hacer la vida imposible a los palestinos, con restricciones de movimiento, de acceso a agua, represión, marginación, mientras que los guerrilleros palestinos nunca desaprovecharon la oportunidad para intentar dañar lo máximo posible a Israel. A esto hay que sumarle que Israel fue conquistando poco a poco territorio a Palestina. ¿Cómo? Pues organizando asentamientos ilegales en territorio palestino. El conflicto quedó irremediablemente enquistado. El asesinato de 4 palestinos por parte de Israel en 1987 provocó la primera intifada, una revuelta palestina contra el dominio israelí. ¿Y sabéis quién apareció en este momento de polarización? Pues jamás. En este clima se creó una organización paramilitar de carácter religioso que tenía varios objetivos. Uno era destruir el Estado de Israel y otro hacerse con el control de la resistencia palestina. Esta resistencia estaba hasta entonces en poder de la OLP, una organización secular muy distinta de Hamás. En 1988 se produjo la declaración de independencia de Palestina por la OLP, sin que casi ningún país con peso en la ONU la reconociese. El presidente de esta organización era Yasir Arafat, que en 1993 reconoció el Estado de Israel. En respuesta a Arafat, Israel reconoció a la OLP como el legítimo representante del pueblo palestino, dando inicio a los acuerdos de Oslo y a la Autoridad Nacional Palestina. Esta autoridad reconocía el derecho de los palestinos a autogobernarse en Gaza y Cisjordania. Pero nadie quedó contento con los acuerdos. La violencia entre ambas partes continuó. Las colonizaciones, los ataques con cohetes a Israel, toda la espiral siguió un curso sangriento y la situación tocó techo en la segunda intifada. Una segunda intifada que se llevó la vida de más de 4.000 personas, y tras ella, Israel decide retirarse unilateralmente de Gaza en el año 2005. 2 años después de la retirada de Israel, tras una guerra civil en Gaza, Hamás le arrebató el control de la franja a Fatah, que era la facción mayoritaria de la OLP.
Con la llegada al poder de Hamás, que era reconocido como un grupo terrorista por Israel y los países occidentales, Israel y Egipto iniciaron un bloqueo de la franja. Israel construyó un muro para aislar económicamente a Gaza y de paso impedir que Hamás se hiciera con armas. Este control restrictivo de bienes tuvo un enorme impacto humanitario en la población gazatí y en la progresiva radicalización del terrorismo de Hamás, un Hamás que había encontrado un gran aliado en el principal enemigo de Israel, Irán. Mientras tanto, Israel, durante todos los años de conflicto, había conseguido torcer el brazo a varios países de la región. Egipto y Jordania habían normalizado sus relaciones con Israel, y aunque la sociedad musulmana de ambos países no veía con buenos ojos a los israelíes, sus líderes mantenían visiones más pragmáticas. En este contexto, Israel comenzó a buscar limar asperezas con otros países musulmanes, y aquí es donde llegan los acuerdos de Abraham. Estos acuerdos firmados en 2020 bajo el impulso de Donald Trump supusieron la normalización de relaciones entre Israel y varios países árabes como Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Sudán. El objetivo era integrar a Israel en la región, aislar a Irán y abrir la puerta a una cooperación económica sin precedentes. Pero la cosa se complicó el 7 de octubre de 2023. Ese fatídico día, Hamás y otros grupos terroristas llevaron a cabo un brutal atentado sin precedentes en el sur de Israel. 1.195 personas masacradas y 251 secuestrados israelíes en una operación terriblemente sangrienta que cambió la dimensión del conflicto para siempre. Acogiéndose a su legítimo derecho de defensa, Israel respondió con una ofensiva masiva sobre la franja en varias fases. La primera fase fue de bombardeos, luego comenzaron las incursiones terrestres en el norte, y meses más tarde en Rafah, donde estaban concentrados más de 1 millón de desplazados. Israel llegó incluso a prohibir la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Así, lo que en teoría empezó como una ofensiva para recuperar a los rehenes y deshabilitar a Hamás, terminó en una masacre desproporcionada sin precedentes por parte de Israel, en la que ya han muerto más de 60.000 personas. Pero el conflicto en Gaza tuvo un impacto mucho mayor para Israel. ¿Os acordáis que hemos dicho que Hamás tenía como aliado a Irán? Pues bien, el eje de alianzas anti-Israel y anti-Estados Unidos de Irán, conocido como el eje de resistencia, entró de lleno en el tablero. Las tensiones latentes que tenía Israel con todos los actores estallaron. Hezbollah en el Líbano, las milicias chiitas en Irak y Siria y los hutíes en Yemen. Israel entró en conflicto con todos estos actores en diversas ocasiones tras el inicio de la guerra en Gaza. No solo respondiendo a ataques, sino también llevando a cabo operaciones directas. Y es que Israel bombardeó repetidamente objetivos en Siria para frenar el tráfico de armas hacia Hezbollah, y en abril de 2024 atacó el consulado iraní en Damasco, matando a altos mandos de la Guardia Revolucionaria. En el frente norte, Israel realizó una ofensiva en agosto de 2024 en Líbano, que obligó a evacuar a decenas de miles de civiles, y que desgastó completamente a Hezbollah. Por otro lado, el ataque del consulado iraní en Siria enfureció a Irán, quien actuó lanzando más de 300 drones y misiles contra el territorio israelí. Se convirtió en el primer ataque directo de Irán en la historia del conflicto, pero hubo otro intercambio de misiles entre Israel e Irán meses más tarde. Un año después, la tensión estalló en una guerra breve de 12 días entre Israel e Irán. Israel golpeó instalaciones militares y nucleares y mató a generales y científicos clave. Irán respondió con nuevas andanadas de misiles y drones que alcanzaron zonas de Tel Aviv y el norte de Israel antes de un alto el fuego no formal. Israel, además de ser apoyado por Estados Unidos, demostró una superioridad enorme frente a Irán. Tras casi 2 años de masacre en Gaza y la guerra con el eje de resistencia, la imagen internacional de Israel atraviesa uno de sus momentos más oscuros. Si en los primeros compases tras el 7 de octubre recibió un fuerte respaldo de Occidente bajo el marco de la legítima defensa, hoy ese apoyo se ha erosionado drásticamente. Gobiernos europeos han retirado embajadores, países latinoamericanos y africanos han roto relaciones diplomáticas, y en las calles de medio mundo las protestas señalan a Israel como responsable de crímenes de guerra. Varios países de la Unión Europea, socios históricos de Israel, han comenzado a frenar la ayuda militar. Israel se encuentra cada vez más sola. A fecha de edición de este vídeo, parte de la comunidad internacional se plantea que Israel está cometiendo un genocidio, algo que está respaldado por una comisión independiente de la ONU, por la Asociación Internacional de Expertos en Genocidio, por un informe de la relatora de la ONU para Palestina y por muchas otras instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de los derechos humanos. Además, la Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, al que se le acusa de haber cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad. Una infamia que, recordamos, también pesa sobre los hombros de Vladimir Putin. No obstante, llegados a este punto, la pregunta es para ti. ¿Qué debería hacer la comunidad internacional para mediar en este conflicto? ¿Es posible que israelíes y palestinos puedan convivir en paz en algún momento? ¿Qué soluciones existen? Y esto es todo por mi parte. Recuerda que si te gusta este vídeo, tienes en la descripción el enlace a mi curso de geopolítica que he hecho con Enrique Fonseca del canal Solo Fonseca. Échale un ojo que seguro que te va a encantar. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.